Trabajo final de la teoría del derecho constitucional, elaborado por mi persona, abogada Carla Elizabeth González Criollo. El tema que yo he elegido para este trabajo es el estado de excepción en la Constitución de la República del Ecuador. Como podido observar en estos tiempos, que el Estado constitucional de derechos ha tenido una serie de quebrantamientos en cuanto a los hechos delictivos que se han presentado en el Ecuador. Se ha recurrido de manera indiscriminada a la emisión de los denominados estados de excepción, que con la autorización y patrocinio de la Constitución de la República del Ecuador, lo que se ha intentado lograr es establecer la paz y la tranquilidad en el contexto social de este territorio. Pues me voy a permitir citar literalmente lo que nos manifiesta el artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador, donde manifiesta: la presidenta o presidente de la República podrá declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, gran conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración de este estado de excepción no interrumpirá las actividades y las funciones del Estado. Con lo manifestado en el artículo anterior, podemos indicar que los estados de excepción se pueden declarar en casos muy particulares, como pueden ser la agresión, conflicto armado, grave conmoción interna, calamidad pública, desastre natural o cualquier aspecto que incluya el desarrollo normal de un estado, como incluso puede ser la delincuencia extrema y organizada. No obstante, en base a esto, la presencia de circunstancias excepcionales no es razón suficiente para declarar el estado de excepción, sino el hecho de que éstas no puedan ser controladas y contrarrestadas mediante los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico interno. De ahí que el estado de excepción es la respuesta a graves amenazas de origen natural, política, económica, social, que afectan la seguridad pública del Estado. Es por eso que la privación de la libertad, considerada como el don más preciado del ser humano, se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena por orden estricto del juez competente. Los índices de inseguridad y violencia en el Ecuador han subido en estos últimos años, llegando a un punto peligroso desde un análisis de seguridad pública, ya que con los datos actuales se puede manifestar que se terminó con una tasa superior de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras que no se registraban desde hace casi una década. En relación a los robos violentos, que también se ha visto un aumento exponencial. Estamos todavía lejos de otros entornos latinoamericanos con niveles de violencia más elevados, pero no por ello deja de ser menos preocupante. Esta creciente inseguridad se debe a varios factores a tener en cuenta para entender cuáles son los retos de la actual administración, de la sociedad civil y del propio Estado. Para terminar, podemos concluir que los estados de excepción en nuestro país son una herramienta que permite restringir o limitar las libertades de la población cuando existen razones extraordinarias que afecten a las personas y el orden público. A pesar de ser de carácter excepcional, durante los últimos años se ha utilizado en reiteradas ocasiones, ya sea por el estallido social, la pandemia, el problema de la crisis social, los grupos criminales y el conflicto entre algunos grupos insurrectos, sin que esto haya significado sus reiteradas emisiones y que esto haya sido
plausible a los terribles acontecimientos que se han presentado en el territorio, enfatizando en todas las muertes lamentables y la increíble ola de delincuencia que atraviesa a la presente fecha nuestro país. Es todo cuanto puedo manifestar. Gracias.